Dios le bendiga, hermanos, bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestro servicio virtual. Sean todos bendecidos de todo lugar donde nos puedan estar escuchando. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, sobre el tema de conociendo al Espíritu Santo. Y estuvimos viendo la persona del Espíritu Santo, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente y las 3 condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Al final les di unos 6 consejos sobre cómo tratar con la persona del Espíritu de Dios, cómo tener una relación de comunión con Él. Ahora vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con la continuación del tema anterior, porque es el objetivo del Espíritu Santo. Uno de los objetivos y el más importante podría ser, y es la manifestación de la persona de Jesucristo en nosotros. Ahora, ¿qué objetivo tiene? ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? Es algo que vamos a tratar hoy con el tema de la santidad de Dios, la santificación del cristiano. Aquí vamos a hacer una introducción para entrar al tema de la santidad de Dios. Dios nos ha dado su espíritu y nos ha dado una nueva naturaleza para que participemos en una nueva relación, una nueva comunión, o una comunión, pues no es que había antes, sino empezando una comunión con Dios. Esto es un proceso de conquista. La santificación, la santidad es un proceso de conquista, es una transformación. Y este tema de este proceso es lo que le llamamos la santidad o la santificarse. Otro nombre podría recibir consagración, es decir, cada vez ser como Dios en la persona de Jesucristo, o ser como Jesucristo para parecernos a Dios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros seamos como Él es en su carácter. Este proceso de santificación es una acción conjunta y cooperativa entre Dios y el creyente. Ahora, ¿en qué consiste esta acción conjunta? Consiste en una experiencia práctica de conocer a Dios. Hay una relación con el Espíritu Santo, hay una relación con Dios. Comienza a partir de ese momento una etapa nueva en la vida del creyente, en la cual el Espíritu Santo estará dando a conocer a Dios siempre y cuando se ajuste el creyente a las condiciones propias que el Espíritu Santo está pidiendo. Y vamos a ir viendo poco a poco todo este tema. Es por ello que conocer los atributos de Dios es de suma importancia para tomar conciencia de quién es Dios y que podamos nosotros cooperar y así ir moldeando nuestra vida al carácter de Dios. Esta tarea no es algo fácil, es realmente un poco complicada y difícil, pero si cooperamos con el Espíritu Santo, la labor de lo imposible podrá ser una realidad poco a poco en nuestras vidas. Para poder colaborar en este proceso, tenemos que conocer cómo es Dios. Tenemos que irlo conociendo. Conocer de Dios implica conocer de su persona, de su carácter, es decir, de sus atributos, pero no solamente por teoría, sino por experiencia, por relación, por conocimiento práctico. Por eso vamos a ir cubriendo a partir de hoy estos temas, uno de esos atributos más importantes, más relevantes, que es la santidad de Dios. Dios es santo, ese es uno de sus atributos, la santidad de Dios. Vamos a iniciar con este tema. Yo le voy a invitar a que, si tiene Biblia, vaya a Isaías capítulo 6, del versículo 6 al 8. Y dice así: en el año que murió el rey Uzías, dice Isaías,
Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Bueno, aquí vemos un encuentro del profeta Isaías con la santidad de Dios. Un encuentro del profeta Isaías con el Dios Santo, manifestándose en un trono alto y sublime, donde habían serafines, seres vivientes, de 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, los serafines, diciendo: Santo, 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 3 veces santo, 3 veces santo. Ante la santidad de Dios, aunque Isaías conocía algo de esa santidad de Dios, nunca Isaías se había encontrado con esa santidad, nunca se había encontrado con ese Dios santo, puro y perfecto. Y ante esa situación él queda espantado, él queda en shock. Tanto así que dice: ay de mí, que soy muerto. Ahora, este shock se debe a la santidad misma que Dios emana desde su trono. Y Isaías declara de que él es un pecador ahí. Ay de mí, porque él se sentía muy posiblemente morir ahí. Ante la santidad de Dios, ante la perfección, ante la justicia, ante lo santo que Dios es y emana desde su trono, en un trono de luz y de gloria, él se sentía morir prácticamente. No es posible que un hombre pecador esté ante un trono, delante de un Dios santo, aunque tenga un solo pecado. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, es decir, teniendo yo compañía con la inmundicia, con la maldad, con el pecado, yo siendo también de labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, ay de mí. O sea, ¿por qué dijo ay de mí? Era una experiencia que él estaba teniendo real, no simplemente eran palabras de asombro, sino que más bien eran palabras que tocaban en su experiencia, en su ser, su corazón y su cuerpo. Muy posiblemente y seguramente Isaías se sentía prácticamente que la santidad de Dios lo estaba fulminando, lo estaba deshaciendo. Inmediatamente vuela un serafín y pone un carbón encendido que toma el altar con tenazas y lo pone en la boca para que Isaías sea limpio y se le sea quitada su culpa, limpio de todo pecado. Solamente siendo limpio, siendo sin pecado, es posible estar delante de un Dios santo, como Jehová de los ejércitos. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4.
Así que la santidad constituye parte esencial de lo que Dios es. La santidad es parte de la naturaleza de Dios. Es la absoluta pureza y perfección moral. Es uno de los atributos divinos de Dios. Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que tiene una ausencia total de maldad en él. 1 Juan capítulo 1, versículo 5 dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Así que Dios es libre completamente de todo mal y él mismo constituye la esencia de la pureza moral. Eso significa la santidad, la absoluta pureza y la perfección moral, la ausencia total de pecado en él, en su persona. Ahora, Dios es 3 veces santo. En la visión que acabamos de leer, en el versículo 3 dice que el uno al otro de los serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, en la visión que tuvo Juan del trono de Dios, los 4 seres vivientes que rodeaban el trono de Dios jamás cesaban de exclamar: Santo, santo, santo. Otra vez, 3 veces santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4, 8. Ahora, este es el único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia. Dios es santo, pero no una vez. Dios es santo, santo. No es suficiente. Dios es santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Es reiterativa esta palabra, dando a entender la abundancia y la perfección de esa palabra, de la santidad de Dios. La santidad de Dios no admite la más mínima falla o defecto en nuestro carácter personal ante cualquier persona que se le acerque a Él, ni el más mínimo pecado, por más pequeño que sea. Dios es 3 veces santo. En ningún otro lugar en la Biblia se dice que Dios es 3 veces amor, o que Dios es amor, amor, amor. En un lugar en la Biblia dice que Dios es 3 veces justo, 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 justo. En un lugar en la Biblia se dice que Dios es misericordioso 3 veces. Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No. Pero sí se dice en diversas ocasiones que Él es santo, santo, santo. Ante su presencia no hay nadie que pueda estar delante de Él con pecado, porque puede ser fulminado por su presencia. Tanto es así que cuando Dios se le manifestó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel pues lo que tuvo fue temor y miedo al ver oír las trompetas y la voz de Dios como voz de trueno. Ahora, Jesús se nos manifestó a nosotros para mostrarnos al Padre de la forma en que nosotros podamos, siendo pecadores, estar en contacto con Él. Y Dios manda al Espíritu Santo para que nosotros, aún cometiendo pecados, el Espíritu Santo pueda con paciencia soportarnos de igual manera, así como Jesucristo lo podía hacer mientras estuvo en esta tierra. Pero Jesús, mientras estuvo acá, también manifestó la santidad del Padre y Él mismo mostró esa santidad. Jesús vivió una vida perfectamente santa. Se afirma que fue sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Que no hizo pecado, según 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Que no conoció pecado, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. El apóstol Juan afirmó que no hay pecado en él. 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Y el Antiguo Testamento lo describe proféticamente como el justo. Isaías 53, 11. Y como el que ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad, según Salmo 45, 7. Quiero invitarle que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y leamos una porción del libro de San Juan, capítulo 8. Y vamos a ver aquí una historia
de las palabras de Jesús, un recuento de la palabra de Jesús con los fariseos. Y aquí vamos a sacar la enseñanza respecto a la santidad también de Dios. Juan capítulo 8, la santidad de Jesucristo, mejor dicho. Juan capítulo 8, versículo 39. Dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Bueno, los fariseos. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y aquí viene el versículo que quiero hacer énfasis, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Vuelvo a repetir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús dijo esto no solo en presencia de los fariseos, sino también en presencia de sus propios discípulos, cuando Él les pregunta y los pone entre la espada y la pared, cuando les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Los discípulos lo conocían mejor, pasaban todo el tiempo con Él. Jesús se atrevió a realizar esta pregunta porque Él sabía que Él estaba sin pecado, que Él era sin pecado. Así que Jesús manifiesta aquí la santidad de Dios en Él. Su testimonio más sublime fue su santidad positiva. Cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 29 dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. O sea, una santidad positiva. La santidad es más entonces que una realización de obras, sino que los motivos por los cuales yo hago la obra deben ser santos, y también los pensamientos de igual manera deben ser santos. Cuando contemplamos seriamente la santidad de Dios, la reacción natural es la de exclamar juntamente, como Isaías lo hizo en la visión que leímos, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que ante una santidad perfecta es necesario que a todos se nos dé lo que también se le dijo a Isaías, he aquí es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías capítulo 6, versículo 7. Esa justicia perfecta nos es acreditada solamente por Jesucristo a través de su muerte en la cruz, muriendo por nosotros, derramando su sangre para entonces ser el sacrificio perfecto, el cordero perfecto para limpiarnos de toda maldad y presentarnos justos ahora delante del Padre, por el cual tenemos entonces libre acceso al trono de Dios. Ya no es necesario el carbón encendido que se le puso a Isaías. Ahora lo que es necesario es el corazón arrepentido que reconozca al Salvador y Señor Jesucristo en su corazón. El aborrecimiento del pecado. Por cuanto Dios es santo, aborrece el pecado.
Dios dice en Zacarías capítulo 8, versículo 17, y ninguno de vosotros piense mal contra su prójimo, ni améis al juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Es decir, Dios aborrece el pecado, no lo chinea, no lo justifica, Él lo aborrece, no le da alguna explicación para que sea menos pecado, sino que pecados pequeños sean aún pecados grandes. Para Dios no hay pecado pequeño. David dijo, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo capítulo 119, versículo 104. Ahora, esto es lo que David ha adquirido de parte de Dios. Ha aprendido a aborrecer toda mentira. Así que al ir adquiriendo mayor santidad, por la relación que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo, va aumentando nuestro aborrecimiento al pecado. Y Dios, que es infinitamente santo, siente un aborrecimiento infinito hacia Él. Cada vez que pecamos, hacemos algo que Dios aborrece. Y esto tenemos que tenerlo claro nosotros como hijos de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, hacemos algo que Dios aborrece. Aborrece nuestros pensamientos lujuriosos. Dios aborrece nuestro orgullo. Aborrece nuestros celos. Dios aborrece nuestros desplantes temperamentales de carácter. Dios aborrece el razonamiento falto de que el fin justifica los medios. Así que tenemos de una u otra manera que cultivar nosotros, como David lo dijo, un corazón como el de Dios, un corazón que aborrece de la misma manera el pecado, un corazón que tiene aborrecimiento al pecado. No es simplemente algo que nos molesta o nos vence, sino que es algo que más bien desagrada y desagrada a Dios. Es la misma base de toda santidad verdadera. Tenemos que cultivar la actitud de José cuando fue tentado, cuando dijo en Génesis capítulo 39, versículo 9, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El mismo espíritu que tiene Dios, que aborrece el pecado, es el mismo espíritu que se nos ha sido dado a nosotros también. Dios juzga sin parcialidad. Dios juzga a la persona que ha pecado sin importar su puesto y jamás pasa por alto el pecado. Jamás toma la decisión de no molestarse aunque se trate de un pecado pequeño. No, Él aborrece intensamente el pecado donde quiera y cuando quiera que lo encuentre. En Hechos capítulo 13, versículo 22, dice que quitado en el caso de Saúl, cuando se quitó de rey, quitado le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto es algo que Dios dijo. O sea, he encontrado un varón. No lo había encontrado en Saúl, pero sí lo encontró en David, que va a hacer todo lo que yo quiero, un varón conforme a mi corazón. No obstante, después del pecado, David pues cometió uno de esos pecados grandes contra Urías. ¿Recuerdan? Urías era el esposo de Betsabé y lo mandó a pelear al frente, en las primeras líneas de batalla para que muriese. Y murió. Y por lo tanto se le fue dicho de parte de Dios, vino la corrección por la santidad de Dios, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, según de Samuel capítulo 12, versículo 10. Esa fue la justicia que vino como parte de su santidad, porque Dios trata el pecado tal y como es, y ante un Dios santo nosotros, y ante un Dios justo que aplica justicia,
nosotros tenemos entonces que temer. Nosotros tenemos entonces que andar en temor delante de su presencia. Nosotros tenemos que andar entonces con pecados saldados, con cuentas saldadas, con corazones arrepentidos, examinándonos a nosotros mismos y ver si nosotros le hemos fallado a Dios. Y entonces rápidamente pidiendo perdón en momento oportuno y no a destiempo, cuando entonces ya el Señor en su justicia pues le ha dado el permiso al enemigo para que entre, a los espíritus malignos, a Satanás, para que entre en el corazón, en el alma y en el cuerpo de la persona o del creyente. Dios nos ha llamado a ser santos, a todos los hijos de Dios. Así como Dios es, Él nos ha llamado a ser como Él es también. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, se refiere a esta santidad de Hebreos 12, 14, la santidad que tenemos en Cristo, la santidad que se nos fue impartida al recibir a Cristo en nuestro corazón. No. Aquí cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, aquí se está hablando de una santidad que tenemos nosotros que procurar alcanzar. Tenemos que seguir la santidad. Por eso dice: seguir la paz con todos y la santidad, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin esa santidad es imposible cuando Él venga que nosotros le podamos ver. Es un requisito entonces la santidad, en este caso, para aquellos que son salvos. Tienen que ir cumpliendo este requisito. O sea, hay salvación en el corazón de la persona, entonces tiene que haber santidad. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí están los dos tipos de santidad. La santidad imputada por Jesucristo al morir en la cruz por nosotros y limpiarnos de todo pecado, la santidad imputada por fe. Más bien, también está la santidad que viene por la práctica y por el ejercicio de la unión con Dios. Vuelvo a repetir entonces 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ya han sido santificados, llamados a ser santos. A ser a futuro, llamados en el pasado, a ser en el futuro santos y en el presente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. 15 y 16 dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ese es el llamado que tenemos nosotros ahora, los hijos de Dios, ser santo como Él es. Por Cristo somos hechos santos en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Pero somos llamados a ser santos en la vida diaria también. Y ese es un trabajo que tenemos que aplicar nosotros en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón al momento de recibir la salvación, viene con el fin de hacernos santos en la práctica. La labor del Espíritu Santo ahora es manifestar a Jesucristo y hacer que nosotros tengamos el mismo carácter de Jesucristo, un carácter santo, con los frutos del Espíritu, los 9 atributos del Espíritu de Dios. No hay conversión sin consagración, no hay conversión sin un proceso de santidad. Así que aquel cristiano, aquel hijo de Dios que ha sido salvo, pero no está pasando por un proceso de santificación, no está pasando por un proceso de santidad, entonces su salvación está en peligro. En peligro está su salvación. No descuides una salvación que Dios te ha dado. Como dice la palabra de Dios, que no descuidemos una salvación tan grande. El sentido de la salvación es precisamente que seamos santos y sin manchas delante de Dios.
según Efesios capítulo 1, versículo 4. Seguir viviendo el pecado cuando somos creyentes en Cristo es ir contra los propósitos de Dios en cuanto a nuestra salvación. No podemos seguir viviendo en pecado si hemos sido salvos. No debemos hacerlo. La ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. Y aunque tú hayas recibido a Cristo en tu corazón, como no mantienes una relación con Dios, no hay santidad en ti. El Espíritu no promueve porque no puede, porque no hay chance, porque lo que hay no es el Espíritu de Dios, sino que tú estás promoviendo el espíritu de la carne, el espíritu del maligno en tu vida, el espíritu del mundo. La santidad, aunque la salvación no es por obras, la santidad es parte de la salvación. Así que la fe sin obras es muerta. Cuando decimos que la salvación no es por obras, estamos hablando de que es por fe primeramente. Fe en función de que tengamos tiempo para realizar las obras, el llamado que Dios nos ha hecho. Es un asunto de una relación frecuente, diaria, con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con el Padre. El Espíritu Santo hace que nazca en nosotros la fe que salva, pero también hace en nosotros el Espíritu Santo surgir el deseo de ser santos, porque es una orden de Dios. Dios nos ha llamado a ser santos. El Espíritu Santo no puede hacer una cosa sin lo otro. El Espíritu Santo no puede aplicarnos la fe de salvación en nuestra vida sin aplicar la fe para que ejecute las obras de santidad y seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en todas nuestras áreas, en toda nuestra vida. Pablo dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ¿qué es lo que nos va a enseñar la gracia de Dios? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. La misma gracia que nos trae la salvación es la misma que nos enseña a renunciar entonces a la vida de impiedad, a la vida de pecado, de pecaminosidad. Gloria a Dios. El deseo de crecer en la santidad es algo que pone el Espíritu Santo. Parte de ese crecimiento como cristiano es precisamente el hecho de que el Espíritu Santo nos hace conscientes de que lo necesitamos. Necesitamos desarrollar la santidad de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos hace más conscientes de nuestra falta de santidad y para estimularnos a que le anhelemos a Dios de una forma más profunda y que procuremos alcanzar esa santidad de una manera intensa. Así que Dios quiere que te apartes del mal y vayas y camines en caminos rectos de justicia, caminos de santidad, calzadas de santidad para ti. ¿Qué pasa si no trabajamos en la santidad de Dios en nosotros? ¿Qué ocurre? Bueno, la santidad en consecuencia es indispensable para la comunión con Dios. Si no estás en santidad, tú no vas a poder estar en una comunión aceptable para con Dios. Si aún tú estás engañado, que estás en santidad, cuando realmente estás en una vida de pecaminosidad, donde todos los días estás pecando conscientemente o semiconscientemente, porque hay pecados que tú crees y dices, no, eso no es pecado. Como alguien me dijo una vez, pastor, es que usted para todo lo que dice es pecado. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque vivía una vida, pues venía del mundo, era recién convertida la persona, tenía 2 semanas de conversión y tenía que abandonar muchas cosas. Entonces ahí viene la parte que le cuesta a la persona, porque es muy fácil relativamente, es relativamente fácil, no fácil, a veces no, es imposible para algunos, pero aceptar a Jesucristo, hacer una oración y pedir perdón es relativamente fácil, pero lo que va a costar
para la persona es renunciar a su vida de pecado, renunciar a su vida pasada, para que entonces venga la vida de Jesucristo, las nuevas oportunidades de Dios para el Hijo de Dios. Muchos nunca lo hicieron, muchos fueron salvos nada más y nunca renunciaron a su vida de pecaminosidad ni se apartaron de ella. Otros se apartaron un poco, pero no lo suficiente, y Dios nos está llamando a todos a que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Salmo capítulo 15, versículo 1 dice: ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es decir, ¿quién tendrá comunión con Dios? En otras palabras, la respuesta según ese salmo se ofrece en los 4 versículos posteriores. Salmo capítulo 15, que podría resumirse así: el que viva una vida de santidad. ¿Quién va a morar entonces en el tabernáculo de Dios, en su presencia? ¿Quién va a estar entonces en su templo? El que viva una vida de santidad. La oración constituye una parte vital en esa comunión con Dios. Mas el salmista en el Salmo capítulo 66, versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces las oraciones no funcionan. Es una consecuencia de lo que ocurre si no trabajamos en la santidad de Dios en nosotros. La comunión de Dios no es efectiva en nuestra vida, y tampoco la oración, las respuestas a las oraciones. Cuando nos aferramos a algún pecado, no estamos buscando la santidad y no podemos tener comunión con Dios. Dios no nos exige una vida perfecta sin pecado. Esto es importante entenderlo. Cuando Dios pide una vida santa, no nos está pidiendo una vida perfecta sin pecado. Por eso envió a Jesucristo para que nos limpie de todo pecado que pudiéramos cometer. Dios lo que nos exige es que podamos tener una comunión con Él y que tomemos en serio el asunto de la santidad. Que sintamos tristeza en el corazón cuando pecamos, en lugar de estarlo justificando, y que con sinceridad procuremos alcanzar la santidad como un modo de vida, como un estilo de vida de todos los días. Dios nos ha llamado para que seamos santos como Él es santo. Persistir en la desobediencia va a equivaler a la necesidad de una disciplina. Eso es otra consecuencia cuando los hijos de Dios no se santifican. Vendrá la disciplina de Dios, porque si es hijo, entonces el Padre a quien ama le va a disciplinar. A quien ama, disciplina. Algunos creyentes de Corinto persistían en desobedecer. En Primera de Corintios dice eso, hasta el punto que Dios tuvo que quitarle la vida, según 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. La disciplina de Dios podría llegar a un punto extremo de quitarle la vida natural a un hijo de Él, llevárselo para el cielo, pero haberle aplicado la muerte en él como parte de su disciplina por su testarudez, por su orgullo o por su desobediencia. Cuidado que estuvo a punto posiblemente de haber perdido la salvación que el Señor proveyó para él. Porque no todo el que diga Señor, Señor será salvo. No es el decir, sino el que hace la voluntad de Dios, el Padre. La única prueba segura que tenemos de que estamos en Cristo es una vida santa. Es la única prueba. La prueba de que estamos en Cristo no es el hablar en lenguas. La prueba que estamos en Cristo no es el título que tenemos dentro de una iglesia o nuestra posición religiosa. La prueba que estamos en Cristo no es que cuando oramos se sanan los enfermos y se van los demonios. La única prueba que tenemos de que estamos en Cristo es una vida santa. Juan dijo que todo el que tiene en sí la esperanza de la vida eterna se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. 1 Juan capítulo 3, versículo 3. Entonces, todo el que se profesa ser cristiano, tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿Hay evidencia de santidad práctica en mi vida? ¿Busco y deseo la santidad? ¿Me entristece no lograrla y procuro intensamente la ayuda de Dios para lograrla?
Recordemos que no son los que profesan conocer a Cristo, no son los que dicen conocer a Cristo los que entrarán en el cielo, sino aquellas cuya vida es santa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ni siquiera aquellos que hacen grandes obras para Cristo entrarán en el cielo, a menos que cumplan la voluntad de Dios, precisamente como se les acabo de decir. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, pues en parte dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios te ha llamado a vivir una vida santa y ser santo como Dios es. Así que abandona el pecado, renuncia a él, sé humilde y no permitas que tu orgullo se envanezca en ti y tú no puedas ver el mal que tú estás haciendo día a día. En cuando hablas, cuando piensas, cuando le dices a alguien lo que le dices y tocas y agravas a la persona insultándola, molestándola, acosándola, pide perdón a Dios y mantén una vida santa, porque es lo único que vas a tener como prueba de que realmente tú estás en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Te pedimos, Señor, que toque el corazón y las mentes de todos aquellos que nos han escuchado y que tú revoluciones en sus mentes, en sus corazones, tu palabra, la palabra de santidad, de que sean santos así como tú eres santo, y que todos decidan no solamente ponerte a ti como Salvador, sino como Señor, el Señor que es santo. Y Espíritu Santo, llévanos a todos a ese proceso, el proceso de caminar día a día como el carácter de Jesucristo, en santidad. Es tu obra, Espíritu de Dios, y vamos a colaborar contigo. Padre eterno, tú exiges santidad perfecta, y nosotros queremos, Señor Dios, por agradecimiento, porque te amamos, queremos cumplirte a ti. Permite, Señor, y moldea nuestros corazones para que esto sea una realidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.